Bernardino. Yo quiero referirme un poco a la conferencia de prensa del viernes pasado, en donde el periodista mexicano-estadounidense, ya está radicado en Miami desde hace varios años, trabaja para la cadena Univisión, Jorge Ramos, pues le preguntó al presidente sobre pues cuántos muertos van durante el primer trimestre del año. Y hay una confusión y sigue habiendo mucha confusión. El presidente, le preguntó Ramos al presidente, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Y el presidente López Obrador dijo, hemos controlado la situación según nuestros datos, los datos que yo tengo dicen otra cosa. Dijo Ramos, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Entonces se pusieron a discutir ahí Ramos y el presidente, y Ramos le dice, las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos. 8,524 en los primeros 3 meses. Y el presidente le contestó, no han aumentado. El presidente entonces pidió que se proyectara una gráfica que muestra el promedio de homicidios diarios registrados desde que asumió la presidencia y explicó 79 en diciembre, 75 en enero, en febrero 83, marzo 77. Ramos lo interrumpió y le dijo, sí, pero las cifras totales son, y entonces el presidente le dijo, no, las cifras totales no las tengo, pero te las voy a dar. Después el presidente dijo, y lo estoy citando textualmente, no estoy diciendo que quede claro que está resuelto el problema. Lo estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Fue más que evidente que el presidente no tenía a la mano los datos que le permitieran desmentir al periodista o darle la razón. Más tarde, durante la misma conferencia de prensa, pero ya sin la presidencia de Andrés Manuel, le tocó al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tratar de aclarar la situación. Explicó que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre se cometieron 8,053 asesinatos, es decir, 471 menos que los que mencionó Ramos. Sin embargo, las cifras muestran que están estos números muy encima de los 6,598 homicidios registrados en el mismo periodo del año pasado. Es decir, en el primer trimestre de este año hubo 455 muertos más que durante el primer trimestre del año pasado. En resumen, no se han mantenido los niveles que existían anteriormente, ni se revirtió la tendencia que traíamos sobre este delito, como lo afirmó el presidente. Peor aún, resulta constatar que las cifras que proporcionó Durazo para enero y febrero de este año no concuerdan con las que aparecen en el sitio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para enero, Durazo mencionó 2,853, en el sitio aparecen 2,452. Para febrero mencionó 2,796, en el sitio 174. O sea, 823 muertos menos entre la versión de Durazo y la del secretario ejecutivo. ¿A dónde se fueron? Después de lo ocurrido el viernes, es imposible saber cuántos homicidios se han cometido desde el 1 de enero, y es evidente que el mismo gobierno se contradice y que al presidente no le pasan los datos correctos. Yo quiero recordar que situaciones como estas acaban con la credibilidad de un gobierno y de quien lo encabeza. ¿Cuántos muertos van? Pues sabrá Dios. Pues sí, Eduardo, el problema yo creo es que desgraciadamente un ser humano pues no puede tener todas las cifras en la cabeza en un momento dado, y creo que sobre el presidente recae, por el esquema de la mañanera, pues esa tarea titánica de saber de todo y saber de todo con datos duros. Entonces, bueno, pues sí es una situación muy compleja, pero... Que el aumento, Tere, yo que he seguido los homicidios del año pasado, iban aumentando por mes de 250 a 350. Entonces, que estén en 2,800 este año, sí concuerda con la inercia que traía el año pasado. Más o menos eran entre 2,000
100 y 2.600 por mes, homicidios dolosos en Sí, 2019. pero- No, mira, yo aquí lo tengo, mi querido Juan. Primer trimestre de este año son 8.054. Primer trimestre del año pasado, 6.598. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí son los datos, pero lo peor es que los datos no concuerdan con los que dio Durazo, con los que están en el sitio. No, y por eso O sea, bajaron los datos. creo que se tienen que poner de acuerdo. Yo entiendo que el presidente no puede traer todos los datos, pero esas son preguntas obligadas y el secretario de Seguridad, que está presente en estas conferencias o está en el salón de al lado, pues debería tenerlas a la mano por si se les preguntan al presidente, para que el presidente voltee y le diga: a ver, señor Durazo, denos los datos. Así de fácil. Pero, O decir: ¿sabes no qué? los traigo a la mano, pero pues no decir que han bajado porque han subido. Pero sabes que, Eduardo, que tan confundidos estaban que inmediatamente después de que pasó esta situación pues tan terrible con Ramos, o sea, porque sí puso en evidencia pues la desorganización que hay interna, bajaron de internet, bajaron de la página de Presidencia los datos y los volvieron a subir hasta 3 horas después, porque yo creo que estaban checando y tratando de conciliar. Entonces esto es pues un poco... Yo creo que preocupante. es grave y debe, no creo que sea un delito, que sea un pecado mortal, no creo que sea un golpe fatal a la credibilidad del presidente, pero se deben cuidar, no pueden repetirse asuntos como estos. No hay que olvidar que Ramos vive en Miami. Él llega muy envalentonado, se puede pelear con Nicolás Maduro, se puede pelear con quien quiera, porque total, él se sube al avión y se va a comer hot dogs en Miami. Entonces, cuando un reportero extranjero hace estas preguntas, a veces trae más maña. Fíjate. No que no las pregunten los mexicanos, Sí. pero ve la manera en que Ramos interrumpía, lo cual tampoco se vale en una conferencia de prensa con un jefe de gobierno. Así es, Eduardo. Yo Fíjate. no estoy de acuerdo, perdón. Sí, Tere. A ver, Porque a no ver, estás de acuerdo, Tere. ¿a quién interrumpió Tere? A mí, a Bernardino. Bernardino. Oye, Eduardo. Bernardino, no dejes que te interrumpa esa mujer. Es lo que me dicen contigo todos los Así días es. también, Terrible. que no me deje. Terrible. Oye, Eduardo, nada más, Terrible. yo creo que hay una cuestión aquí de fondo desde mi punto de vista, porque la pregunta va más allá de cuántos homicidios hay o no hay homicidios y los datos que se han dado. ¿En qué momento se declara por parte de las autoridades que hay un homicidio? En un acta de defunción, por ejemplo, cuando se levanta ante el registro civil. Eso es lo importante, y creo que a lo mejor desde el punto de vista del gobierno y la actualización de estos datos no se ha dado con eficacia en su momento determinado, porque tú Sí, denuncias... pero el problema, Bernardino, y aquí te voy a interrumpir, Sí. el problema es que yo tenía los datos al momento en que se estaba dando la conferencia. Claro, de por prensa. supuesto, y te O lo sea, digo, o sea, el tema va más... Ya hay una discrepancia fuerte entre todos los datos, Sí. entre los que dio Durazo, entre los que aparecen en una gráfica que mostró Durazo durante la conferencia de prensa y los que aparecen en el sitio del Secretariado Ejecutivo. Sí. O sea, no puede ser. Sí, Tiene que haber una gran consistencia en los datos oficiales y se basan en actas del Ministerio Público. Son las del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Después, con una periodicidad más grande, pues los da el INEGI, creo que son anuales. Así es. Pero el CESNP los da y los va actualizando cada mes. Oye, Eduardo, lo que yo decía de que no estoy de acuerdo, yo creo que justo ¿Cuándo, Tere? ¿Cuándo? contigo no estoy de acuerdo, sí, cuando no, sí, ¿Cuándo estás de acuerdo, Tere? a veces, Bueno, ¿Por es qué que- no habla Carlos? ¿Por qué, Carlos, este tema no te llamó la atención, mi querido Carlos? En 30 segundos, Bueno, Eduardo, que bueno, diga... en 30 Pero en fíjese 30 cómo no segundos me te diré- dejó hablar, ¿eh? En 30 Nótese. segundos te diré que pues, Es que- yo no estoy acostumbrado a responder cuando alguien se comporta como agente del Ministerio Público, como agente judicial, Virgen. como juez y después como verdugo, Eduardo. Eso te puedo contestar. Yo no estoy de acuerdo No. con Carlos. Eduardo, Ya nos sé quedan que 10 yo segundos. tampoco estoy de acuerdo con él. Yo creo que Ramos estaba en su papel y ¡Claro! le tienen que contestar. Vamos a los mensajes.